Recibimos el análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de los especialistas, doctora María Rodríguez Ceja, operador del sistema EMA, el físico Arcadio Huerta Hernández, bajo la dirección de la doctora Corina Solís Rosales. El cuerpo de la momia, con características de reptil, tendría entonces una antigüedad de 790 años, más o menos 30 años, lo cual sitúa a estos cuerpos muy lejos de cualquier posibilidad de una falsificación, como lo habría sugerido el Ministerio de Cultura del Perú, que consideró que cuerpos similares a estos fueron armados con partes de animales modernos, de acuerdo a su propio reporte oficial. Conclusión, por cierto, a la que se llegó sin haber realizado ningún tipo de análisis de carbono 14. Entonces tenemos estos cuerpos. Se realizaron 3 análisis, yo presenté uno que tiene 800 años, pero hubo otros 2 análisis que dan 1000 y 1050 años de antigüedad. Incluso otro hasta 1200 años, otros 3 análisis. Por tanto, pues yo me fui lo más conservador, pero aún así, pues son realmente muchos años para considerar que esto puede haber sido realizado con algún otro fin, ¿verdad? Entonces creo que hay suficientes pruebas que demuestran que estos seres que no tienen características humanas ni que se parecen a ninguna otra especie encontrada en la Tierra, pues estuvieron entre nosotros hace tanto tiempo. Ahora aquí, pues les quiero, lo acabo de recibir hace unos días, desde el 5 de septiembre, estos Biotecmol, de un laboratorio que ha estado analizando. Yo entregué las muestras, como dice aquí, el 15 de junio, cómo se fue haciendo las fechas, el 27 de junio y demás, todo lo que se fue realizando para llegar a una extraordinaria conclusión, que es que el 30% de este ADN es similar al ser humano. Pero el 70% no lo es. Aquí, como es un laboratorio, dice que seguramente son de origen bacteriano. Sin embargo, en un análisis más detallado, se encontró que solamente el 20% es de origen bacteriano y el 80% de ese 70%, pues no se pudo establecer su origen. Por tanto, ni encontrar otra especie en la Tierra que lo comparta. Estos son resultados preliminares. Las noticias importantes que tenemos que dar hasta este momento es que efectivamente de las muestras que se han obtenido de estas momias, se ha logrado obtener ADN en cantidad suficiente como para poder iniciar un proceso de estudio de secuenciación de estas moléculas obtenidas de estas muestras. Básicamente se corrió un primer estudio piloto para justamente poder verificar el estado de las moléculas y ver la posibilidad de poder llevar a cabo esta secuenciación. Esto se ha hecho tanto en muestras de la mano de las momias que se obtuvieron en Nazca, también de María y de Victoria. Entonces, hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600,000 secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva, que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información. Y de estas 600,000 moléculas que tienen aproximadamente un largo de 150 nucleótidos, este aparato ha logrado hacer un alineamiento con un software que ya tiene especialmente diseñado para esto y poderlo comparar con el genoma humano. Y lo interesante de todo esto es que al menos de estas 4 muestras que se han podido estudiar, aproximadamente se han identificado entre el 19 y 30% de similitudes al genoma humano. Y hay un 70% en que estas secuencias no corresponden al genoma humano, al genoma conocido del Homo sapiens. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es justamente tratar de comparar estas secuencias de 150 nucleótidos con las bases de datos que ya existen actualmente y que es de consulta pública, como es el BLAST, que es un programa a nivel internacional que depende de los Estados Unidos
en donde ahí se encuentra ya la base de datos del genoma humano completo, pero también de otras especies. Más de 1000 secuencias tienen ahí ya procesadas de diferentes organismos y más de 2000 de microorganismos, de bacterias. Entonces, lo que estamos tratando de ver es justamente si este DNA pudiera ser contaminación de algún otro organismo. Y la sorpresa que nos hemos llevado hasta el momento es que sí, efectivamente, algunas secuencias corresponden al 100% con DNA bacteriano y que es natural pensar que una muestra como estas pues contengan contaminantes de bacterias. Recordemos que la piel pues tiene una flora bacteriana natural y que es posible que también estas momias las hayan tenido estando en vida y que al someterse al proceso de momificación, pues también estas bacterias hayan quedado aquí como testigas, ¿no? Y la situación es de que el proceso de secuenciación no es selectivo. Y cuando uno hace la extracción del ADN, no puedo yo selectivamente pedirle a los reactivos que solamente me extraigan el ADN de la momia. El proceso pues extrae el ADN de todas las células que existen ahí, ya sean bacterianas o no bacterianas, y de la momia, ¿no? Entonces, los resultados que hasta ahora nos estamos arrojando es que sí, efectivamente hay DNA bacteriano, pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano. Y cuando las comparamos también con el genoma bacteriano, también nos arroja que no existe una similitud con el genoma bacteriano. Entonces, estamos hablando de una secuencia de ADN pues, prácticamente desconocida. Pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis, también la estamos comparando con el genoma de otras especies de mamíferos, como son primates, también reptiles, como es la tortuga marina, el cocodrilo, y algunos otros animales, para justamente pues, poder ver si existe alguna similitud con estos. Y los resultados que hemos obtenido, pues, es que no existe una similitud con la base de datos que hasta ahora tenemos, el ser humano al año 2017, del conocimiento de los seres vivos que habitan en este planeta. Necesitamos estudiar los casi 2 millones de secuencias que tenemos hasta el momento de los primeros estudios, porque este estudio fue un estudio piloto. Tenemos mucho ADN todavía por secuenciar y estudiar. Entonces, a la luz de la razón, creemos que este análisis, para poderlo completar, pues nos va a llevar más o menos entre 6 meses a 1 año, porque realmente es una gran cantidad de información que tenemos hasta este momento, y todavía se va a generar mucha más información de las nuevas secuenciaciones que se vayan a realizar en un futuro. ¿Les sorprende? Claro, nos sorprende mucho, porque pues evidentemente estamos tratando de resolver un problema biológico que, pues bueno, definitivamente no creo que exista un precedente como este en lo que se ha investigado en los seres vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente tendremos que someternos, pues, a exámenes muy rigurosos para poder concluir de manera no sesgada y muy científica y éticamente los resultados que vayamos obteniendo, pues para poderlos presentárselos al público. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo simplemente llegar a este paso? Pues bueno, desafortunadamente las estructuras moleculares de los organismos antiguos pues presentan ciertas degradaciones, ciertas alteraciones que someterlos a un proceso solo de extracción ya las sometemos a un estrés, a un riesgo de poder perder mucha, un poco o tal vez nada, depende mucho también de la naturaleza y del estado de las moléculas, de la información que estén contenidas en las células de estos organismos, ¿no? Por una parte. Por otra, pues bueno, los procesos a los cuales se somete para poder obtener el ADN, después hacer las amplificaciones y la secuenciación, pues bueno, son procesos que desafortunadamente pues, toman su tiempo, ¿no? Se toman su tiempo. El obtener hasta el momento una base de datos
de casi 2 millones de secuencias, pues bueno, eso habla pues un poco de la naturaleza del tipo de estudio que se está haciendo y que definitivamente, pues bueno, lo que falta por hacer, pues definitivamente se requiere más. Es el biólogo Ricardo Rangel. Lo que ustedes acaban de conocer, y pues aquí está la noticia, que el resultado preliminar nos anuncia ya en primera instancia que estos seres podrían ser no humanos. Sin embargo, tenemos que llegar hasta el final para poder ya establecer un debate a nivel científico con cualquiera que lo quiera hacer y poder defender con éxito lo que han venido ustedes viendo aquí. Estamos ante el primer caso en la historia que podría llegar a ser reconocido del encuentro de seres que no son humanos y que no son de la Tierra, que fueron encontrados en una tumba. Próximos a una civilización que también tengo ahí los documentos, es de 1750 años en 3 análisis distintos. En ese caso sí coincidieron muy precisamente, y es también el tiempo que se le da a las líneas de Nazca. Curioso, ¿verdad? El mismo tiempo, ¿es una coincidencia? ¿O fueron estos seres los responsables de este desarrollo que se ha constituido como un verdadero misterio en el presente? Ustedes tienen la última palabra, pero creo que nos estamos acercando, estamos reuniendo todas las piezas de un enorme rompecabezas y esperamos que este caso sea el primero que pueda demostrar que realmente el fenómeno que hemos venido investigando es verdadero. No solamente eso, que ha habido contactos importantes entre seres humanos y otros seres y que estos dejaron sus conocimientos, su sabiduría en las antiguas civilizaciones. Ese es el grado de la importancia. No es cualquier caso. No es simplemente una momia. Estamos ante un caso, como lo dije desde el inicio, que revoluciona por completo lo que hemos pensado de la historia